Bueno, gloria, 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 gloria. Aleluya. Alabado Dios. Estamos alegres de tener con nosotros esta noche Mike Mosrell, John Rosenstern, Dr. Dupree, Donnie, Gabriel, Lauren Larson, Joseph Larson y el Dr. Watts y el Espíritu del Señor. Amén. Aleluya al Cordero. Vamos a estar estudiando el capítulo 8 de Romanos. Pero vamos a empezar en el capítulo 5 de Éfesos. Y eso es el capítulo 5 de Éxodo, y le voy a pedir a Donnie, y esta tipología aquí es tan pequeña que tengo que pedirle que lo lean todo. Bueno, papá, yo lo podemos leer. Oh, ¿sí? Bueno, el Señor nos ayude. Sí, nos ayuda. Muy bien, adelante. Después entraron Moisés y Aarón al faraón. De acuerdo, según muchas autoridades, el faraón en aquel momento era Menefat, el hijo y sucesor de Ramsés II. La historia registra que él era un individuo débil, que debido a ciertos eventos tenía una opinión muy exaltada de sí mismo. La cláusula del capítulo 4 presenta al pueblo que ahora, creyendo con gozo. La cláusula del capítulo 5 presenta al lector el mismo pueblo lleno de amargura incrédula. Y noten esto, las buenas nuevas de salvación es una cosa. La lucha contra el poder que intenta mantener el alma en esclavitud es otra. Y le dijeron el Señor Dios. Disculpa un momento, Donnie. Eso es con lo que vamos a tratar en esta noche. Con eso. Quiero leer eso una vez más. Yo creo que fue escrito por George Williams, no estoy seguro. Las buenas nuevas de salvación son una cosa. La lucha en contra del poder que trata de mantener el alma en esclavitud es otra. Y ese es el problema. El poder que intenta mantener el alma en esclavitud. Y le dijeron el Señor Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Si lo nota, el Espíritu Santo, al dar dirección a Moisés en cuanto al texto sagrado, de ninguna manera reconoce el esplendor del Egipto. El carácter del mensaje que Moisés debía entregar al faraón no está calculado para hacer un compromiso ni pacificar. Y el faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Incidentalmente, Moisés apareció ante el faraón unas 7 veces, si recuerdo correctamente, ¿no? Antes de que el faraón finalmente accedió. Y aún entonces, en ese momento es cuando cede, después de que la sangre fue aplicada a los dinteles de la casa de Egipto. Realmente, Satanás no deja ir a sus cautivos y Dios permite la amarga experiencia del poder de Satanás para ejercer y fortalecer nuestra fe. McIntosh dice: cuando nosotros contemplamos a Israel bajo el yugo de Egipto, vemos una figura gráfica de la condición de cada hijo de la raza caída de Adán por naturaleza. Allá ellos eran maltratados bajo el yugo amargo del enemigo y no tenían poder para librarse. La simple mención de la palabra libertad causaba que el opresor atara a sus cautivos con cadenas más fuertes y les cargara con cargas aún más agobiadores. Por lo tanto, fue absolutamente necesario que el libertador viniese de afuera. Sin embargo, pronto el faraón se daría exactamente quién era el Señor. Padre Celestial, yo pido que nos ayudes esta noche para presentar el pan de vida, para abrir tu palabra, y lo pido todo en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir a John que nos dé tal vez 5 minutos
un poco de lo que está sucediendo con Israel actualmente. Gracias, hermano Swagger. Le agradezco a la oportunidad de darle a la audiencia una actualización de lo que está pasando. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Lo que está pasando con Israel es importante porque es importante para Dios. Son la niña de sus ojos. Voy a citar a Benjamín, no voy a citar a él, sino al presidente de los Estados Unidos. Comentarios que él hizo. Él ha retrasado armamento a Israel y, en esencia, al hacer eso, de hecho, está causando que ellos retrasen o posiblemente pospongan su oportunidad de entrar y eliminar a Hamas. Quedan 4 batallones en el área de Rafah. El área de Rafah es la punta más al sur de Gaza, que de hecho está en contra o que colinda con el país de Egipto. De hecho, tienen sus fronteras cerradas. Pero él dijo esto, y lo voy a citar: le he dejado claro a Benjamín Netanyahu y al gabinete de guerra que no van a tener nuestro apoyo si de hecho ellos continúan con estos centros de población. No vamos a alejarnos de la seguridad de Israel, sino de la habilidad de que Israel pelee y tenga guerra en esas áreas. Bueno, el Hamas dice que ellos han estado de acuerdo a un cese al fuego que fue negociado por Egipto y el país de Qatar. Mantengan en mente que el país de Qatar es el que hospeda a los 3 líderes del Hamas, Al-Hanea, que es el líder principal de la organización del Hamas, con un valor de más de $4,000 millones. Así que ahora tenemos al presidente diciendo que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, no les vamos a ayudar a terminar lo que se necesita hacer, y eso es eliminar la operación militar y las fuerzas del Hamas, porque ellos, entre comillas, están preocupados por los civiles. Benjamín Netanyahu le advirtió a todos los civiles el otro día, antes de hacer esa incursión limitada a la franja de Gaza en el área de Rafah el día de ayer, diciéndoles que se salieran del camino para poder entrar. Y ellos encontraron la manera de destruir a un individuo llamado Ahmed Ali. Ahmed Ali ha sido responsable por el asesinato de muchos soldados de Israel a través de diferentes ataques. Lo mataron a él la IDF, la Fuerza de Defensa. Así que están tratando de encontrar a los individuos causándole a Israel grandes daños. El liderazgo de él, Hamas, destruyéndolos y matándolos sin que mueran civiles. ¿Cuánto éxito han tenido en estos meses ahora al eliminar esta situación? Han tenido muy buen éxito, hermano Swagger, pero aún necesitan cortarle la cabeza a la serpiente. Seymour, que es el individuo que planificó todo eso, y por cierto, él estuvo creo que fueron 2 años de preparación para esta batalla. Algo interesante, descubrí el día de hoy, y estoy tratando de obtener información para ver si es cierto, pero algunas de las personas agitadoras principales en Estados Unidos que han sido utilizadas en las universidades para que los estudiantes se vayan a protestar, se dijo que en los últimos años fueron entrenados en el país de Cuba para su práctica de agitación. Estoy revisando eso porque varias historias han salido de la misma fuente, pero si eso es cierto, tal vez haya un esfuerzo más coordinado con estos protestantes que está sucediendo más de lo que la Hamas acaba de hacer, comenzando el 7 de octubre del año 2023. Queriendo decir que esto fue un esfuerzo colectivo para producir este elemento no solamente de guerra en Israel, pero también de lo que está pasando en los Estados Unidos con respuesta a la guerra de Israel. ¿Que no sería eso bastante obvio? Pero de vuelta a lo que usted preguntó, Israel está minimizando lo posible está haciendo lo posible para minimizar las muertes civiles. El Hamas, con este apoyo de Qatar y Egipto, lo que ha causado, o lo que dice, es que va a dejar salir libres a 33 rehenes que ni siquiera sabemos si están vivos, pero dicen que Israel tiene que descontinuar toda operación militar en la Franja de Gaza y dejar la Franja de Gaza. En otras palabras, un cese al fuego permanente, y lo segundo que están diciendo es que ellos van a continuar reteniendo el control de la Franja de Gaza. Israel no está de acuerdo a estas cosas, así que han utilizado esto para tratar de presentarse como un agente que quiere la paz, queriendo sacrificar para poder detener la situación y para liberar a los rehenes. Y después de un periodo de 6 semanas, una vez que hay una calma en Israel y todo se obedezca de acuerdo al acuerdo, van a dejar libre a un rehén por día o cada día durante un periodo de tiempo. Aún hay supuestamente más de 150 rehenes en el territorio de Hamas. Así que aún estamos en una situación en la que Israel no está asistiendo a Israel ya
en cuanto a lo que tal vez debe hacer para liberar a Hamas. En otras palabras, Joe Biden le está dando la victoria a Hamas al descontinuar el apoyo de Israel y las armas que necesitan para terminar el trabajo. Pero Israel tiene la capacidad de continuar sin la ayuda americana. Bueno, ellos tienen la necesidad porque les suplimos, y Joe Biden también dijo que él le retendría los casquillos de artillería necesitados para los tanques contra el ataque de Hamas en Rafah. Hermano Swager, él habla de ambos lados de su boca. Dice una cosa, así como lo dijo en el homenaje del Holocausto, diciendo que él tiene una relación por la seguridad de Israel, pero al mismo tiempo sus acciones indican que él solo está hablando palabras aquí, pero sus acciones indican que él es un hipócrita. Israel debe eliminar los poderes de dominio de Hamas en la Franja de Gaza. No pueden eliminar a Hamas, están en diferentes países del mundo, pero sí pueden, pero sí pueden detener el elemento militar de Hamas en la Franja de Gaza al destruir los últimos 4 batallones, cortándole la cabeza a la serpiente. Pero necesitan el medio los para medios hacerlo, y ¿no? nuestro apoyo también. Hermano Schwager, quiero decir lo siguiente. Mire, nuestro presidente, la entrevista que tuvo con Aaron Burnett, él hizo el comentario, si cruzan esta línea, y se detuvo y preguntó, ¿y han cruzado todavía esa línea? Y él respondió, bueno, no, ¿por qué estamos dejando de dar armamentos si no han cruzado esa línea? Eso es número 1. Número 2, Israel ha dicho que ellos quieren producir sus propias armas, quieren hacer eso y no estoy seguro si ya tienen las capacidades. Sí sé lo siguiente, que en todo momento cuando los Estados Unidos les ha dado ayuda a ellos, inmediatamente ellos crean un mejor avión de lo que compran. ¿Qué pueden mejorar? Ellos son inteligentes de esa manera, así que tienen capacidades de producir y manufacturar. La pregunta es si podrían tener la munición para las armas. El punto es que es algo que el presidente ha hablado desde ambas partes. Realmente tiene 2 caras aquí, porque de un lado está hablando de una ira en contra de alguien que diga que el holocausto no fue real, y a la vez está diciendo, no vamos a detenerlos de defenderles, pero no les vamos a dar armas. Y es como una pelea de algo injusto. Le voy a dar una pistola, pero sin balas. El punto es que Israel está tratando de hacer lo que los Estados Unidos estaba empezando a hacer bajo el presidente Trump, que es no depender de otras naciones para su combustible, su armamento. Eso es lo que Israel realmente tiene que hacer. Es una gran labor. Sí. Es una gran labor porque en el punto de vista de lo que conlleva hacerlo, yo realmente desconozco. Tal vez hay algunos aquí que pueden hablar acerca de la pólvora y lo que necesitan, pero ¿alguien más tiene alguna otra opinión después de esa? Bueno, quiero volver a la declaración dicha por George Williams. La salvación es una cosa, pero la atadura que es etiquetada sobre los creyentes para tratar, el poder de Satanás para tratar de mantener el alma en esclavitud es algo completamente distinto. Es algo que cada creyente tiene que luchar con ello, cada creyente tiene que pelear contra ello y hacer lo mejor que pueden para vencerlo. Y le estaba diciendo a los caballeros acá, realmente le estaba diciendo aquí en la televisión en la mañana, Francis y yo viajando en toda la nación, en campañas, cuando yo llegaba a un pueblo, inmediatamente yo iba a la librería cristiana, inmediatamente o preferiblemente a la usada, y en un curso de tiempo yo compré cientos de libros y los leí todos. Yo nunca leí un solo mensaje que yo pueda recordar que le dijese a los creyentes cómo vivir para Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Y era mucho decirle a la gente cómo vivir para el Señor, pero no era algo bíblico. Ese es el problema. La iglesia hoy día está envuelta en esclavitud al pecado. Ese es el problema.
no nos gusta llamarlo de esa manera, pero es una realidad, ese es el problema, que lo que causa que hayan tantas dificultades y problemas. Y solamente hay una respuesta al pecado, solamente uno, y eso es la cruz de Cristo. No hay 5 respuestas, ni siquiera 2, solamente hay una respuesta. Cuando pensamos en eso y pasa por nuestra mente, nosotros tenemos que tratar de identificar qué es lo que Dios dice, porque Él tiene la solución. Y solamente es una solución, es la cruz de Cristo. Lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó, que es más terrible de lo que podemos nosotros imaginar. Cuando Él pagó el precio, lo pagó en su totalidad. No dejó una parte por hacer, sino que todo se hizo, consumado es. Y Él lo hizo todo, queriendo decir que usted y yo podemos tener total y completa victoria en nuestras vidas y corazones sobre todo poder de las tinieblas. Algunos de ustedes que están viendo por la televisión dicen, hermano Swaggart, yo he entregado mi corazón al Señor, pero yo no puedo dejar de consumir alcohol. No puedo dejarlo. No, usted no puede mientras trata de hacerlo de la manera equivocada, pero si lo hace a la manera de Dios, usted puede hacerlo. ¿Y cuál es esa manera? La manera de Dios. Es que usted le diga al Señor que el blanco de su fe es Jesucristo y este crucificado. Yo quiero que usted entienda esto. El blanco de su fe es Jesucristo y este crucificado. No es usted, ni siquiera es la iglesia. Es Jesucristo y este crucificado. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Esa es su solución, esa es su respuesta para vencer el poder de las tinieblas, para vencer el pecado. No hay ningún otro. Lo que Jesús hizo en la cruz, y deténgase usted a pensar un momento, si hubiese sido cualquier otra manera para redimir al hombre, para darnos victoria, ¿no piensa usted que el Señor lo hubiese hecho en lugar de enviar su Hijo aquí, en estas tinieblas que hoy vemos, para morir en una cruz cruel? No me parece. No me parece que hubiese permitido tal cosa. Pero la razón por la cual dijo su Hijo es porque tomó eso para vencer el poder de las tinieblas. En el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y ese es el versículo más poderoso de victoria sobre el pecado en toda la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida, ese es el Espíritu Santo, me ha dado victoria sobre la ley del pecado y la muerte. Hay 2 leyes en ello. Un versículo, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, número 1, me ha dado victoria sobre la ley del pecado y la muerte, eso es número 2. La ley del pecado y la muerte es más poderosa que cualquier otra ley, excepto la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley más poderosa en la faz de la tierra. En Cristo Jesús. La ley del pecado y muerte solamente se cede a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Él no va a ceder a ninguna otra ley. Y eso simplemente quiere decir,
Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. No está en mí mismo, ni tampoco en la iglesia, sino que está en ti lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y cuando hacemos eso, el Espíritu Santo entonces le ayudará, le dará fortaleza, le dará poder. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Él le dará poder para vencer y para hacer lo que debe de ser en Cristo. Yo no sé, en esta audiencia no quiero saberlo tampoco realmente, si hay personas o personas debería decir, que estén atadas por el pecado de alguna manera. Tal vez no sea uno de los vicios, pero tal vez sí, no sé. Pero podría ser celo, envidia, malicia, temperamento incontrolable, una mala actitud, un espíritu negativo, ingratitud. Esas cosas son pecados. No lo consideramos como pecado, pero son pecado. Y solamente hay una manera de llegar a la victoria, y eso es Jesucristo y este crucificado. ¿Ustedes creen lo que estoy diciendo? Amén. Hermano Swagger, fijémonos rápidamente. Adelante, repítelo por favor. Bueno, fijémonos rápidamente en el por qué el espíritu de la vida en Cristo Jesús es importante. Lo que Pablo nos está enseñando en Romanos 6 es que como pecador, cuando venimos a Cristo, inmediatamente somos unidos con Cristo, nos hacemos uno con Él. La victoria jamás está en el creyente, por decir así. De hecho, reside y está disponible como resultado de su unión con Cristo. Repite eso, por favor. El creyente jamás ha tenido el poder ni la habilidad de liberarse a sí mismo. La liberación del pecado viene como resultado de su unión con Cristo, de estar plantado en Cristo. Y luego no es nuestra victoria, nosotros estamos comenzando a experimentar la victoria que Cristo ganó por causa de esa unión. Y no solo se trata de una victoria por encima de la naturaleza pecaminosa, sino por encima del mundo, por encima del diablo, una victoria sobre la carne, libertad de la autoridad y responsabilidad de la ley mosaica. Así que en la salvación el pecador es unido con Cristo y en ese momento es crucificado con Cristo. Dios elimina a esa persona y los trae de vuelta a la vida, no para vivir solos con su propia fuente de poder, sino para vivir en Cristo. Así que cuando hablamos de poner nuestra fe en la cruz, de lo que estamos hablando nosotros es entender que nuestra unión con Cristo nos da el acceso a entrar a la victoria que Él ganó. Ese es el único lugar en el que la ley del Espíritu de vida operará, en Cristo Jesús. Y yo estoy allí porque yo simplemente pongo mi fe en Cristo y creo en lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Así que así es como yo entro a este estado victorioso, y por eso es que el momento en el que yo nací de nuevo, las potestades y poderes de las tinieblas comenzaron a caerse y eliminarse de mi vida, pero Dios espera que crezcamos y maduremos, y tenemos que aprender dónde es que nuestra victoria está, de dónde vino, y tenemos que depender continuamente de qué es lo que nos provee la victoria. Y no somos nosotros, no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Cristo ha hecho para proveernos de esa unión, y en esa unión es donde el Espíritu de vida puede obrar y fluir y moverse en nosotros. Así que al reconocer el creyente a Jesús, quién Él es y lo que Él ha hecho, Él se hace a sí mismo una vasija disponible para el Espíritu de vida obrar en uno. ¿Habrá otra manera de tener victoria? No, ninguna otra manera. Piensa en eso. No hay conversación, no se puede usted dirigir ahí en la Escritura, no le va a encontrar. Esta es la ruta a la victoria por encima del pecado, y no solamente la naturaleza pecaminosa, sino la naturaleza pecaminosa, el mundo, la carne, el diablo, la ley de Moisés. Toda oposición, todo agente de pecado en las Escrituras fue definido como perder su dominio, como que perdió su dominio como el resultado de
de nuestra unión con Cristo y punto. Usted no encuentra ningún otro medio de victoria. La respuesta que usted busca, ¿eso se está enseñando y predicando en nuestras iglesias? yo creo que está creciendo y ese mensaje que se está contando, más la gente repite lo que está escuchando. Me da gusto eso, pero no es lo suficiente. Necesitamos seguir predicándolo y seguir diciéndole al cuerpo de Cristo dónde se encuentra su victoria, explicando el por qué es su victoria, lo que Cristo ha hecho, y es mi fe en eso. Pero si la gente no sabe, usted mencionó que no se enseña el objeto correcto de fe. En todos esos libros que usted leyó en el pasado, en vez de enseñarnos qué es lo que tenemos en Cristo y que estamos completos en Él, se nos enseña a menudo en el cristianismo cómo trabajar u obrar o hacer algo para que el Espíritu de vida pueda obrar en nosotros. ¿Y cuál es el blanco correcto de la El fe? objeto correcto de fe es Jesús, quien Él es y lo que Él ha hecho. Pero una vez más, digo lo que dije porque tenemos que entender qué es lo que Él ha hecho. De otra forma, solamente tenemos fe en un mantra y eso no funcionará. ¿Y qué hizo Él? Bueno, Él murió en el Calvario y una vez más, por causa de su muerte, Él derrotó al pecado. Cada aspecto del pecado, cada matiz del pecado, cada cosa conectada a la muerte, la ley del pecado y de la muerte fue derrotada por el sacrificio de Cristo en el Calvario, no por cualquier otra cosa. Y cuando nosotros creemos en Jesús, entramos a la victoria que Él gana, caminamos y entramos a la victoria que Él nos da, y esa es la única manera y lugar donde se va a manifestar la victoria. Yo creo que esto es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia moderna. Sí, Señor. El mensaje de la cruz, yo creo eso. Y le doy gracias a Dios por los predicadores que están empezando a predicarlo. Y algunos lo están Amén, haciendo. así es. Y gracias a Dios por ello. Pero necesitamos muchos más. Sí, Señor. Pero mire, hermano Swagger, este grupo de israelitas eran el pueblo del pacto de Dios y ellos permanecían en un lugar de ataduras. Así que, aunque todo es cierto lo que dijo papá, la pregunta más importante el día de hoy, creo, entre creyentes que ha comenzado a creer este mensaje, es ¿por qué las buenas nuevas de la salvación son una cosa, pero la lucha contra el poder que trata de mantener al alma en ataduras y esclavizada, ¿por qué permite Dios que esto suceda? Así es. Yo no creo que podemos ver la historia de Éxodo y decir que fue por culpa suya que ellos se encontraron donde estaban. Pero quiero decirles esto como ánimo para la gente que nos está escuchando el día de hoy, que tal vez aún se encuentre luchando con el pecado, y hay muchos. Realmente todos nos encontramos en una lucha diaria y es una lucha de fe. Mas, sin embargo, su problema era un medio de que Dios estaba revelándoles ante ellos. Joseph, tengo que llegar a la conclusión de que siempre es nuestra culpa. Sí, Si nosotros vamos a decir, estamos teniendo menos de la victoria que debemos de tener, es culpa nuestra. Y lo que Dios nos ha dado, nosotros no lo estamos utilizando como lo veo, ¿no? Ahora, contradíceme si estoy equivocado. no está equivocado, pero en el caso del creyente el día de hoy, la declaración que hizo Pablo es, ¿o no sabéis? Tal vez no sea un problema en particular, o tal vez no estén rechazando algo, tal vez solo simplemente no sepan qué es lo que Cristo les ha dado. Y eso es porque no se les está predicando. Exacto. Y en segundo lugar, sabemos esto solo por el número de preguntas con el que tratamos en el programa de Mamá, ya sea por correo o por teléfono. La mayoría de gente no conoce la Biblia. No conocen, y no es por una falta de no querer conocer, simplemente no entienden qué es lo que están leyendo. Llaman todo el tiempo y usted puede ver por su conversación de que ellos han leído la Biblia, pero tienen una confusión por lo que están leyendo porque nadie se ha tomado el tiempo de explicarles correctamente. Por eso es que los comentarios que el ministerio tiene son más valiosos de lo que se dan cuenta. Son más valiosos. Miren,
valen su sueldo anual con respecto a su vida espiritual. Porque usted puede leer la Biblia todo el día, pero si usted no entiende lo que está leyendo, no le está ayudando nada. Y miren, el eunuco etíope, él tenía una Biblia, estaba tratando de leerla. No tengo a nadie quien me la explique, dijo él. Pero hay herramientas que el Señor ha permitido que este ministerio desarrolle, que ustedes necesitan aprovechar. Lo primero es comprar su Biblia de estudio del expositor y después compren los comentarios, no queriendo decir que tiene que leer tantas páginas de los comentarios todos los días, pero cuando usted lee algo y no entiende, vaya al comentario y comience a estudiar, como yo he tenido que... Miren, una señora en Australia vino a mí y me dijo que ella estaba ya a final de sus 70s. Me dijo, yo he sido cristiana casi 60 años, enseñé en la escuela dominical y he sido llena del Espíritu casi todo ese tiempo. Ella dijo, he leído la Biblia de cubierta a cubierta, no una vez, sino muchas veces. Pero hasta que yo compré una Biblia de estudio del expositor y los comentarios, y ella dijo, dígale al hermano Swagger que yo he leído la Biblia del expositor completamente 5 veces y he leído todo y cada comentario de la primera página hasta la última página. Y ella dijo, yo conozco la Biblia ahora. Así que allí está. Pero si usted no entiende qué es lo que está leyendo, ese es el problema. También abuelo lo mencionó, hizo la pregunta, o muchos predicadores que predican esto, y Loma está en lo cierto, que eso está creciendo. Tenemos un caballero en nuestra iglesia ahora mismo, realmente Steven Alexander, está en la parte de atrás. Él pastorea en Portia, Arkansas. Personas como él, nuestra gente, si está en las áreas aledañas de esas iglesias, deben de conectarse a esas iglesias, simplemente porque esas iglesias y pastores los quieren a ustedes envueltos, pero también están predicando la verdad del Evangelio de Cristo. Personas como J.R. Armstrong, y hay muchos otros. Josh Franks, Bailey, y hay otros que podemos citar. Estos individuos, ellos entienden el mensaje de la cruz. Y nuestra gente, si están viendo y escuchando y están en las áreas aledañas de algunas de esas iglesias, deben de conectarse, porque le van a ayudar en su caminar con el Señor. El conocimiento es una cosa, pero hermano Swagger, ¿cuántas veces Moisés 7 fue a veces, Faraón? si recuerdo correctamente. Miren, la verdad y la realidad es que yo no puedo responder por todos, pero como adolescente, miren, mi viaje espiritual comenzó con este mensaje. Comenzó con las palabras que usted leyó esta noche. Yo volteé a ver a la cámara y usted dijo, si no te rindes, Dios no se rendirá. Yo creo en el mensaje correcto, creía en el mensaje correcto, pero la lucha contra ese poder que mantiene el alma esclavizada es muy real. Es muy real. Así es. Y una vez más, 7 veces la misma palabra tuvo que sometérsele a Faraón, porque el momento en el que él le dio la palabra, deja ir a mi pueblo, el problema no se mejoró, sino que se empeoró. Solo porque fue Dios quien lo dijo, y todo lo que Dios dice se va a cumplir. Realmente eso se va a cumplir, pero a la vez realmente no fue sin dificultades. Pero si no se rinden, Él no se rendirá. Israel estuvo cerca de rendirse varias veces, pero Moisés pensó que iban a tornarse en contra de él en un momento, porque ellos hicieron la situación más difícil en lugar de la otra situación. Habían estado en esa posición tanto tiempo, hermano Swagger. La declaración que Dios le dijo a Moisés, o la pregunta fue, ¿creerán ellos cuando vayas? No. Él hizo que Moisés investigara la condición del pueblo. Si de hecho me van a creer cuando yo te envíe. Y él dijo que si no, bueno, pon tu mano en tu seno y será leproso, etcétera. Me creerán por las señales. Pero luego él dijo, y si no me creen por eso, solo recuérdales cuál es mi nombre, le dijo. Yo soy el que soy. Queriendo decir todo lo que necesitas que yo sea, yo lo seré.
Y aunque tú estés luchando en este momento y en un lugar de esclavitud, quiero que sepas que yo he sido todo lo que tú has necesitado ser todo este tiempo. Y aún estoy aquí. Y aunque te encuentres esclavizado, aún sigo siendo tu Dios. He escuchado tu clamor y he descendido a librarte. Y Él lo hizo. Y lo hizo. Él lo hizo. Amén. Hermano Swagger, debe decirse entonces que llevar esa verdad a Romanos 8:2. Miren, cuando escuchamos y creemos inicialmente, ¿qué es lo que estamos escuchando? Nuestra fe jamás es tan madura, jamás es tan fuerte, jamás está tan segura como pensamos. Y Dios, que prueba los corazones y las mentes, en ocasiones permitirá que la oposición se levante contra nosotros, no para destruirnos, sino para solidificar nuestra fe. En 1 de Pedro, capítulo 1, 6 y 7, él habla acerca de una prueba que prueba lo genuino de nuestra fe. ¿Será que nosotros vamos a permanecer fieles a la verdad que escuchamos? La escuchamos, la creímos y ahora estamos nosotros reclamando la idea de que lo que Jesús hizo por mí en el Calvario ha derrotado esta cosa, cualquier cosa que sea esa cosa en mi vida, pero no está desapareciendo, no se ha ido aún. ¿Qué estoy haciendo mal? Usted no está haciendo nada mal, su fe va a ser probada y debe usted mantenerse firme en lo que usted cree. Así que no piense que es algo extraño si en un tronar de dedos el pecado, la atadura, el vicio no se desaparece porque su fe va a ser probada. El blanco correcto, equivocado es el problema en la mayoría de los casos. Nuestra fe está en algo donde no debe de estar. Correcto. Y en la mayoría de los casos está en nosotros mismos o en la iglesia realmente. El blanco de nuestra fe debe de ser Cristo y este crucificado. Debe de ser así. Si no es así, es una pérdida de tiempo. Dios no lo va a honrar. Pero aunque los egipcios no cedieron, el faraón no cedió. ¿Y quién es este señor del que ustedes están hablando? Él se consideraba que él era Dios. Pero no se rindieron. No se rindieron. Y para cuando todo había terminado, Egipto estaba destruido. Totalmente. Y Faraón estaba absorbiendo el agua del mar. Ahí es donde la atadura va a terminar. Si usted no se rinde, si usted sigue creyendo lo que Cristo ha hecho, Él va a ayudarlo a cruzar ese mar rojo y usted no va a ver ese enemigo ya más. Es que el Espíritu Santo es Dios. Él puede hacer cualquier cosa, Él es Dios. Pero Él opera total y completamente en la primicia de la obra terminada por Cristo. Jesucristo expió todo pecado en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de esos parámetros. Él quiere que nosotros pongamos nuestra fe en Cristo. El Señor ha pagado un precio muy grande. Y que nosotros ignoremos esto, realmente como un escritor, y ustedes lo han leído, y todos ustedes lo han leído, si tiene un problema, haga 50 pechadas. Y si no funciona, entonces sentadillas. Sentadillas, realmente cosas absurdas. Sí. Son cosas absurdas. Y la vida es difícil, pero ser estúpido es peor. Es más difícil cuando es un estúpido. Permíteme añadir algo, porque lo que usted acaba de decir fue que debemos reconocer que la pena que Jesús, o lo que Jesús hizo, pagó, expió por el pecado. Lo que el creyente tiene que añadirle a esa discusión es que Jesucristo, su muerte en el Calvario, derrotó el dominio de todo aspecto del pecado. No solamente pagó la pena, eso es la justificación, pero lo que hizo fue pagar el precio para derrotar el dominio del pecado, y eso es santificación, eso es libertad del pecado. La justificación nos da la libertad de la pena del pecado y la justicia de Cristo. La santificación, como dijo Dios, nos apartó para sí mismo, pero antes de hacer eso,
Él derrotó al dominio de todo pecado. Así que Jesús en el Calvario no solamente expió el pecado, sino que derrotó al pecado, y eso es lo que usted tiene que creer. Así es. Hay dos grupos de personas. Están aquellos que no han escuchado este mensaje, pero también aquellos que lo han escuchado, pero están no incentivados a recibirlo, están trabajando en ello. Lo ignoran. O lo ignoran, o algunos simplemente no lo creen. Y ese es el peligro realmente para aquellos que lo rechazan. Dice esto en Hebreos capítulo 4, versículo 8 o versículo 9. Por lo tanto, hay un descanso para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su descanso también avanza por sus propias obras. Pero obras para entrar en ese descanso, si alguno cae sobre eso, entra en incredulidad. Está tratando con el pueblo de Dios en el desierto. Su incredulidad causa que ellos no entren en el descanso. Tenemos un descanso en Cristo. Allí es donde nosotros estamos, como dijo Lauren anteriormente, nuestra unión con Cristo, fuimos sepultados y bautizados en su muerte y fuimos resucitados en una nueva vida, y ahora tenemos que vivir de esa manera. La fe en lo que Él hizo y lo que Él está haciendo en nosotros. Amén, amén. Quiero volver a algo que dije anteriormente. El blanco de la fe es el aspecto más importante de la vida cristiana. Amén. Y si nosotros, yo viendo por ejemplo mi vida personal, y yo no conocí este mensaje 50 años atrás, no lo entendía, no lo sabía. Así que consecuentemente no era el blanco de mi fe. Mi vida de oración era el blanco de mi fe, y ese era un buen sustituto, pero era eso, simplemente un sustituto, no la realidad. Y usted no puede orar para llegar a la victoria sobre el pecado. No puede ayunar para llegar a la victoria sobre el pecado. Usted solamente puede tener fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y se entregó a sí mismo como un rescate perfecto por un sacrificio. Y Él vino a este mundo para ir a la cruz. Él sanó a miles de personas, pero no fue por eso que Él vino. Él echó fuera demonios, pero no es por eso que vino. Él limpió a los leprosos, pero no llegó por eso. Él vino para ir a la cruz, porque tomó eso para darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y gracias a Dios que Él lo hizo. Aleluya. Gracias a Dios que Él lo hizo. Un tiempo como un pajarito en la prisión vivía, y Jesús llegó y me escuchó, y gloria a Dios, Él me libertó. Él me libertó, sí me libertó. Él rompió las ataduras de la prisión para mí. Estoy en camino a la victoria para ver a Jesús. Gloria a Dios, Él me libertó. Esa alabanza es Pentecostés, ¿verdad que sí? Él me libertó. Aleluya. ¿Qué pensar? Jesús trajo salvación. Sí. Victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen, que la gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Hay victoria en Jesús, mi Salvador para siempre. Él me vio y me compró con su amor redentor. Él me amó y le conocí, y todo mi amor es para Él. Él me llevó a la victoria bajo esa sangre preciosa. Gloria a Dios. Es mío, mío, bendito sea su nombre. Él ha dado paz, perfecta paz a mi vida. Es mío, mío, bendito sea su nombre para toda la eternidad. Y yo voy a vencer, sí, yo voy a vencer. Yo pagaré el precio, no importa lo que hagan. Yo llevaré el camino de mi Señor. Empecé a caminar con Jesús y yo voy a vencer. Gloria a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Es gloria, gloria. Hallelujah. Oh, since I laid my burdens down, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, glory, glory.
sins are gone at last. Had a long streak of that bad time, but my sins are gone at last. Alabado Dios. Dese vuelta y dígale a alguien que le ama. Nos vemos el domingo en la mañana.